Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la educación ambiental y las energías renovables. Para eso vamos a charlar con Mauro Rivera. Mauro es un amigo de ya hace muchos años, 21 años. La geografía nos cruzó hace ya mucho tiempo, nos conocemos hace mucho tiempo. Y bueno, y es un gustazo para mí poder charlar con él. Mauro, ¿cómo va eso? ¿Qué tal, Gus? Buen día. ¿Todo bien? Igualmente, muy bien, muy bien. Bueno, déjame La que te verdad que presente. un placer Mauro, de... dale, buenísimo. Mauro es licenciado en geografía, además tiene una maestría en gestión ambiental y es miembro del grupo de investigación de agua y energía de la UBA. Este es un grupo que ya tiene muchos años de trayectoria, que entiendo que es un referente de la temática a nivel nacional y que cualquiera que quiera introducirse en estos temas tendría que consultar a los miembros de este equipo que hace muchos años que trabajan. Yo recuerdo este equipo hace un montón de años, es así. ¿Cuánto hace que existe este grupo? Mirá, el grupo tiene, como bien decís, muchos años de historia. Una de las integrantes que actualmente nos acompaña fue fundadora, que es eh, nuestra colega Argelia Combeto, la cual es una referente de las energías renovables desde la década del 80, cuando era algo desconocido dentro de las ciencias sociales. Las energías renovables eran propias de las ciencias duras, vinculadas con ingeniería, y bueno, y ella con otro grupo de colegas en ese momento tuvo la iniciativa para llevar la temática a nuestra carrera, a geografía y puntualmente al Instituto de Geografía, a través de lo que era en su momento el Grupo de Energías Renovables. Ese grupo dejó de funcionar hace unos poquitos años, y bueno, junto con ella y otros colegas decidimos reactivarlo hace unos poquitos años, ahora unos 5 años más o menos, conformando lo que se llama actualmente el Grupo de Agua y Energía, porque combina no solamente tratamos la temática de las energías renovables, sino también la temática del agua, en donde contamos eh, con la participación de nuestro colega Luis Silva, que es experto en temas hídricos. Entonces Y hemos contame, fusionado dos temáticas. y contanos a lo que estén escuchando qué son las energías renovables y qué hace un geógrafo que estudia e investiga energías renovables. Mira, por empezar, para tener una aproximación eh, sencilla, lo más coloquial posible, al público en general, tenemos que saber que tenemos nuestra estrella, que es el Sol, que es la que nos provee de energía y la que es el motor, es la fuente que da vida a nuestro planeta, ¿no? Entonces, a partir de la energía que irradia el Sol, es posible que funcione el motor del planeta Tierra. Las energías renovables provienen, o sea, su fuente principal es el Sol, concretamente, es el que activa el funcionamiento de ese gran motor. Eh, las energías renovables justamente se las diferencia en primer lugar de las convencionales, ¿sí? Que son las derivadas del petróleo, del gas y del carbón, y se las reconoce como energías también no convencionales o limpias, porque se supone que producen o generan menor cantidad de dióxido de carbono a comparación de las energías convencionales. ¿El se Dentro del supone es conjunto una, de... perdóname, el se supone es una forma de decir o está en discusión? No, Sí. no se Sí. supone, sino que es una realidad, Ah, bien. es una certeza. Gracias por
por la observación. No, porque a Hay, veces esas cosas pueden estar discutidas, en donde capaz no, hay no, no, no. ciertos sectores que dicen que A no. ver, genera menos cantidad de dióxido de carbono, eso está realmente probado. Y dentro de las energías renovables contamos, como bien decía, considerando que el sol es el principal motor a través de la radiación solar, contamos obviamente con la energía solar en sus dos formas principales, que es la energía solar fotovoltaica, que es para la generación de electricidad concretamente, y la energía solar térmica, que sirve justamente para lo que es calefacción y cocción. Por otra parte tenemos la energía eólica, que es la provista por los vientos. Después tenemos la biomasa, que es la que proviene justamente de productos de descarte de las distintas producciones agroganaderas, como así también agroindustrias, como así también de rellenos sanitarios, es decir, dentro de lo que es biomasa, encontramos un mundo en sí mismo realmente muy variado. También se producen combustibles, que son los llamados biocombustibles, que también provienen de restos de producciones diversas. Y después hay otras energías renovables, como son la geotérmica, que proviene en este caso, del interior de la Tierra, y después también están en menor desarrollo, quizás las menos conocidas, son las producidas por la fuerza del mar, que tiene que ver con las mareas y oleajes, que son la undimotriz y la mariomotriz. Eso concretamente es el conjunto de energías renovables. ¿Y cómo se las puede territorializar, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es el vínculo entre esto que vos explicás y desarrollás muy bien y describís muy bien cada una con la tarea de un geógrafo, de una geógrafa, de lo que estudia la geografía? Mira, si nos circunscribimos a nivel país, un geógrafo puede hacer un muy buen trabajo desde su óptica de científico social, y se puede territorializar, se puede dividir por regiones. A grandes rasgos podemos decir que la Patagonia se caracteriza por un desarrollo fundamental de las energías renovables. De hecho, es donde tenemos mayor cantidad instalada, y eso obedece a la permanencia, en este caso, de los vientos del oeste, ¿no?, que tienen una frecuencia muy marcada a lo largo de todo el año. Después tenemos un buen desarrollo de las energías solares, de la energía solar, en la región cuyana y también en el noroeste del país, fundamentalmente en la región puneña de Salta, Jujuy, y también podría mencionar Catamarca y La Rioja. Es una región donde hay una importante heliofanía, es decir, una alta radiación solar a lo largo de buena parte del año, fundamentalmente en los meses de verano. Pero bueno, ahí hay muy buenas condiciones de radiación solar, que también obedece a que es una región árida con muy bajas precipitaciones y poca presencia de nubosidad. Si nos corremos para lo que es el centro y más bien litoral de nuestro país, ahí tenemos un mayor desarrollo de lo que es biomasa, porque estamos hablando Claro. de zonas con una buena cobertura vegetal, y sobre todo que obedece también a un sector donde contamos con el mayor desarrollo agroindustrial de nuestro país. Hablamos de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, y por supuesto no dejamos de mencionar la provincia de Buenos Aires, donde también la biomasa contiene un factor importante en el desarrollo de las energías renovables, a diferencia de lo que es la eólica y la solar,
que también se pueden desarrollar, pero las condiciones naturales no son las más apropiadas para su desarrollo en esta región. ¿Y cuál es Entonces, el vínculo entre esa generación de energía y las comunidades locales? Digo, ¿a dónde va toda esa energía? Se distribuye, me imagino que no es lo mismo como vos decías, una enorme capacidad instalada de energía, de producción de energía eólica en la Patagonia, que entiendo que tal vez no quede en la Patagonia esa energía que se produce, respecto de un panel fotovoltaico en la Puna Jujeña. ¿Entendés lo que te pregunto? ¿A dónde va esa energía que se produce? sí, sí, la verdad que es muy oportuna tu pregunta, porque precisamente Argentina tiene lo que es el SADI, que es el sistema de interconexión eléctrica, que provee de energía eléctrica a todas las viviendas, a todos los hogares del país que están conectados a la red eléctrica, ¿no? A través de las líneas de alta y media tensión. Y como bien consultás, Argentina se provee de una mistura de recursos y de fuentes de generación. En un primer lugar, tenemos que considerar las fuentes convencionales a través de la energía hidroeléctrica de gran porte, ¿sí? Porque algo que me olvidé de mencionar, dentro de las energías eléctricas también contamos con la mini hidroeléctrica, ¿sí? Que son fuentes de generación de hasta 10 megawatts de potencia. En cambio, a partir de ese número hacia arriba, ya estamos hablando de la energía hidroeléctrica convencional. Buena parte de la energía generada en nuestro país, un buen porcentaje, proviene a partir de las represas hidroeléctricas, entre ellas las más importantes. Tenemos la de Salto Grande, tenemos Yacyretá, en la Patagonia tenemos Chocón, y hay otras, bueno, de menor envergadura, en varias regiones del país. En Patagonia, en Cuyo, bueno, en el caso del litoral, como decía en un principio. Después tenemos también generación térmica, ¿sí? Que ahí tenemos la utilización de combustibles derivados del petróleo, como el caso del fuel oil, y tenemos acá una central térmica en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que el sistema eléctrico nacional se provee de diversas fuentes. Mayoritariamente tenemos el uso de combustibles fósiles, energía hidroeléctrica, y también hay que agregar la energía nuclear, ¿sí? A través de las centrales nucleares de Atucha 1 y 2 y de Embalse, las primeras dos en la en la provincia de Buenos Aires, en el norte precisamente de Buenos Aires, y de Embalse, que queda en el sur de Córdoba. Eso también se considera Eh, energías limpias, ¿verdad? las, Se la las energía considera nuclear. energías limpias a la energía nuclear en términos de producción de dióxido de carbono. No, no, no está dentro de las energías renovables, ¿no? Si Claro. bien, si la comparamos con otras convencionales que utilizan este, petróleo, carbón, genera menos dióxido de carbono. Es más limpia que otras convencionales. El problema latente de la energía nuclear es la disposición de los residuos nucleares. Claro. Que se necesitan lugares, repositorios, que son de muy alto costo de construcción. De hecho, hay casos puntuales en otros países, como ser en Europa, donde se han invertido millones de dólares en hacer repositorios en profundidad, en lugares que tengan estabilidad geológica, que no sufran obviamente de sismos, con el propósito de que esos residuos radiactivos puedan quedar alojados ahí, y de alguna manera estén ahí intocables, ¿no? Entonces es el gran dilema de la energía nuclear. Si bien no es contaminante al producirla, su gran
problema radica en eso, que es en la disposición de los residuos que genera. Entonces, bueno, ¿cuál es el rol que cumplen las energías renovables en todo esto? Es justamente sumarse a lo que es la matriz energética de nuestro país. Y de a poco pasar de ser algo incipiente, insignificante, a ganar mayor terreno dentro de lo que es el sistema eléctrico de nuestro país. Y a eso se apunta y bueno, se ha comenzado a trabajar de hace unos pocos años hacia acá a través de la generación de leyes y de programas estatales para que esto se comenzara a llevar adelante, ¿no? Ahora, sabes que yo me acuerdo, te escucho, y te quería hacer una consulta respecto de cómo impactan estas energías en la calidad de vida de la gente más vulnerable, Sí, ¿no? Y de más bajos recursos. Recuerdo haber viajado en plena crisis 2000-2001 con vos incluso al noroeste y ver cómo claramente un panel fotovoltaico o un panel solar hacía una diferencia muy notoria en la calidad de vida de esa gente que dejaba de gastar en abastecerse de otro tipo de energías y podía tener agua caliente o podía cocinar sus alimentos. Y en un contexto de crisis como ese, el impacto de producir esas energías era muy, muy importante y muy bueno. sí, permitime cerrar tu pregunta inicial. Dale, Justamente tu consulta era si hay algún tipo de beneficio a las poblaciones locales. claro. Yo hice toda esta introducción necesariamente para poner en contexto, así como las energías convencionales o las fuentes de generación convencional nutren al sistema interconectado, también lo hacen las energías renovables a través de los diversos parques y conjuntos de generación, tanto eólica como solar, como así también a través de biomasa, que son los que tienen mayor generación a nivel nacional. Ellos también nutren al sistema interconectado. Es decir, que un poblador que se encuentra cerca de ese parque solar o de ese parque eólico no precisamente está conectado a esa fuente de Claro. generación. ¿Se entiende? Es decir, que eso va conducido a los grandes poblados, a las localidades que estén conectadas precisamente al SADI, en este caso. Y muchos de los lugares donde se genera esta energía renovable se tratan de lugares bastante despoblados, lugares inhóspitos, en donde de repente contamos con población rural dispersa, como bien dabas vos recién el ejemplo, que quedan al margen del mercado eléctrico, del sistema. Entonces se genera como un contrasentido, ¿no? Poblados de quizás 300 habitantes, inclusive menos, que son ignorados por estas fuentes de generación. Pero capaz tienen alta Eh, tensión que pasa por arriba. sí, inclusive están por ahí muy cerca de la fuente de generación. De hecho, con solo dar un ejemplo, uno de el, el parque más importante que se comenzó a construir en este último tiempo, a partir del programa Renovar, que fue un programa estatal que se generó a partir del año 2016, que bueno, fue una política estatal de incentivo al desarrollo de las energías renovables. Hablamos de Caucharí 1, 2 y 3, que obedece a las etapas de un gran parque solar que se ha instalado en la Puna Jujeña, que va a llegar a generar 300 megawatts de potencia, que se van a inyectar al SADI, y va a ser el parque solar más grande de Latinoamérica, de proveer esa cantidad de megas. Paradójicamente, contamos con algún poblado rural próximo a este parque que no va a ser provisto
por la energía eléctrica que genera este parque solar precisamente. Entonces, se encuentran estas contradicciones, ¿no? Entendemos de que, bueno, de que si lo analizamos fríamente, no es rentable bajar una línea a una población que por ahí cuenta con 150 habitantes. Entonces, bueno, ante estas situaciones, sabemos de que hay programas de desarrollo de energía solar, fundamentalmente, para proveer, como bien mencionabas hace unos minutos, de energía a estos pobladores que no cuentan con el acceso a la red de conexión eléctrica. En este caso hay un programa que surgió a fines de los 90 que se llama PERMER, Me acuerdo del justamente la PERMER. producción de energía renovable para el mercado rural. Y bueno, dentro del PERMER se incluyen a todos los poblados de nuestro país, que son poblaciones rurales dispersas, que por lo general se encuentran distantes las casas unas de otras, entonces no hablamos de conjuntos o de aglomerados poblacionales rurales que puedan tener alguna fuente de generación concentrada, ¿no? Claro. En muchas ocasiones, a mí particularmente, y vos también tuviste la oportunidad, hemos visto poblados rurales que tienen un centro de generación Una dentro usina. del pueblo, claro, una usina que es provista por combustible, en este caso diésel, hablamos de gasoil, sabemos que es altamente contaminante. Bueno, por suerte se está avanzando en esa materia, se está trabajando en la instalación de mini redes, a través justamente de provistas por energía solar. Entonces, bueno, de alguna manera se está reemplazando esos sistemas contaminantes en todo sentido, ¿no? Porque contaminan aire, también generan contaminación acústica. Entonces, bueno, entendemos de que es la mejor opción. Ahora que mencionas la cuestión de la contaminación, me das pie para preguntarte, estas charlas que estoy teniendo con diferentes especialistas y docentes, tiene como eje las problemáticas ambientales y la educación ambiental. ¿Cuál es, o cómo ves vos, que sería el vínculo entre estas energías que ustedes en el equipo estudian desde hace mucho tiempo y los problemas ambientales? Sí, mira, como punto de partida tenemos que considerar de que las energías renovables, a comparación de las energías convencionales que conocemos ya hace más de un siglo, corren con ventaja. Realmente el sol, la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica de bajo porte, y el resto de las energías renovables no generan contaminación como generan las energías convencionales, ¿sí? Eso es una realidad y tenemos que tomar en cuenta esa premisa para poder hablar con fundamentos. Después, bueno, obviamente las energías renovables también tienen sus contradicciones y tienen que ver de repente con los elementos que se utilizan para generarla. Entonces, en la cadena de producción hay que considerar que al fabricar un panel solar o un molino eólico se utilizan materiales, entonces hay una cadena de producción en la cual se utilizan materiales, se utilizan recursos naturales, entonces hay un cierto impacto en el ambiente, desde la extracción de los recursos, claro, y en el proceso de fabricación. O sea que no son infalibles.
Eso es inevitable. Pero si la comparamos con la utilización del petróleo, del carbón, de las fuentes térmicas que conocemos, del gas mismo, que si bien es menos contaminante que el petróleo y el carbón, estamos hablando de que son las que corren con ventaja. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que hablar de que las energías renovables son mejores que las energías convencionales. Y sabes que lo último que te quiero preguntar para no molestarte, ustedes trabajan en el equipo este del Instituto de Geografía de la UBA y tienen un seminario y trabajan formando profesionales y formando docentes. ¿Por qué te parece a vos que es importante que un docente se forme y tenga formación sobre energías renovables? Que, digo, los dos estudiamos en el mismo lugar y es un tema en el que no estamos muy profundamente formados, o por lo menos nosotros no estuvimos muy profundamente formados. ¿Por qué crees vos que sería importante que un docente que se está formando y que luego va a ejercer sus prácticas tenga información y aprenda y se forme sobre las energías renovables? Mira, me parece que las energías renovables deben ser parte de la currícula en todos los niveles, y no estoy exagerando con esto porque son lo que se viene, y de hecho, bueno, ya llegaron para quedarse. Las energías renovables van a marcar la tendencia de acá a los próximos años, serán parte fundamental del sistema eléctrico, no solo a nivel nacional, sino en todo el planeta. Entonces es muy importante que ya los chicos de temprana edad se familiaricen con lo que son el conjunto de las energías renovables en sus diversas formas, en sus diversas facetas, formas de generación y de uso. Déjame contarte que además las energías renovables a nivel regional, así como hablábamos antes de esas ciertas desventajas con las que cuentan esos pobladores rurales dispersos, en muchos lugares de donde provienen las energías renovables, también ofrecen ventajas comparativas en las economías regionales, A ver. con la generación de empleos verdes, los llamados empleos verdes, que son los que forman parte de todo el circuito de generación de las energías renovables. Entonces eso también hay que destacarlo, hay muchas provincias que se nutren de esto, entonces eso también a nivel local, a nivel provincial, es muy importante que sea tomado en cuenta al momento de transmitirlo en las aulas, ¿no? Porque hay muchos hogares que también se pueden nutrir de este tipo de empleos, trabajar gracias a las energías renovables. Y otra faceta que tienen las energías renovables, que es importante y no quiero dejar de mencionar, no solamente voy a nombrar un par de normas, si bien lo nuestro no es el derecho, es importante mencionarlo. Una es la Ley 27.191, que es el régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables, ley que se reglamentó en el año 2016. Ese fue la ley justamente que dio el espaldarazo para lo que vino después en este último lustro, que tiene que ver justamente con el fomento a la instalación de fuentes de generación, ¿no? Y después la otra ley que se sancionó en el año 2017 es la 27.424, que es el régimen de fomento de la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública. ¿Esto qué quiere decir? Que un usuario residencial o industrial, o sea, un particular, puede generar energía eléctrica y volcarla a la red eléctrica. Existe una nueva figura que es la del prosumidor, que es el productor barra consumidor. Es decir, que nosotros
podemos ser usuarios y a su vez productores de energía, teniendo un sistema de energía renovable instalado en nuestra vivienda o en nuestra industria, si hablamos de una industria. Y ya está viendo de a poco en diversas provincias de nuestro país distintos casos de generadores que están volcando a su vez el excedente de energía eléctrica a la red, ¿no? Al sistema interconectado nacional. Y hay distintas provincias que ya han sancionado su propia ley provincial de adhesión a la ley nacional. Ya hay unas cuantas que tienen su ley provincial. Es decir, de que también es algo muy importante a considerar y que es una tendencia que también se va a ir de a poco desarrollando a futuro, ¿no? Nos vamos a ir Mira, acostumbrando es, a esta nueva tendencia. ojalá ¿Sí? que eso sea así, y te comento por qué yo te escucho, me parece que está buenísimo el laburo que hacen en el equipo, me parece que es algo que se tiene que impulsar, que se tiene que proyectar. Dos charlas atrás de la que estoy teniendo con vos, hablé con el compañero Marcelo Troncoso, que es geógrafo también, y me contaba respecto al fracking y, y el desastre que representa el fracking para las economías regionales, para los pueblos originarios. Entonces, me parece que desde ese punto está bueno pensar en el rol del Estado y que el Estado no sea solamente el que fomente la explotación de petróleo no convencional, sino que también pueda haber un Estado que vaya en la línea de lo que vos comentás para generar energías que sean más limpias, que sean más respetuosas de las actividades económicas regionales, de las comunidades originarias, etcétera. Me parece que por ahí es donde pienso yo mientras te escucho que tendría que ir el rol del Estado. Exacto, exacto, y sin querer ahondar en esa temática, nosotros también la tenemos muy en cuenta, es motivo de discusión y de trabajo también dentro del grupo, que es justamente la extracción de petróleo a través de las técnicas no convencionales, como bien decís, a través del fracking, con todo lo que eso significa. Sabemos de que es una técnica que ha provenido del exterior, en este caso de Estados Unidos, y que muchos estados de Norteamérica la han prohibido. Y lamentablemente, bueno, nuestro país es un poco el caballito de batalla que viene un poco a salvarnos para poder generar justamente energía, habida cuenta de la limitancia que tenemos de recursos convencionales, ¿no? Tanto de petróleo como de gas. Entonces el descubrimiento de Vaca Muerta vino un poco fue como un poco una bocanada de aire fresco que vino a cubrir ese déficit. Pero hay que ser muy cuidadosos porque lamentablemente genera un impacto ambiental muy considerable, genera muchísimo daño y afecta, como bien decís, a todas las comunidades que viven en dicha región, ¿no? En este caso hablamos de Neuquén, fundamentalmente, y bueno, las áreas un poco más alejadas también. Es realmente bastante nocivo este tipo de técnicas, ¿no? Bueno, Mauro, yo te agradezco un montón por tu claridad, por tu trabajo y por haberte tomado este ratito para charlar conmigo. Ojalá, como les digo absolutamente a todos y a todas con quienes hablo, que esta charla a partir de este humilde canal sirva para visibilizar el laburo que hacen un montón de colegas en distintas áreas, que sirva en este caso, para visibilizar y proyectar las energías renovables. Y bueno, y por eso te quiero agradecer por haber participado y haberte tomado este ratito para charlar. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Es un placer, como dije al principio, poder hablar con vos, contar un poco. Realmente parece que es muy limitado el tiempo. Uno se pone a hablar y realmente pasa rápido. Yo te dije que se Y pasaba rápido. Te dije. hay muchas cosas por contar. De hecho, seguramente han quedado cosas afuera. Podemos pensar una segunda parte. Ya con Daniela Está bien, Uberman, que hablamos de género, ya estamos planeando la segunda charla. Así que vamos a pensar una está segunda. bien, está bien. Bueno, Mauro, Eh,
te agradezco nuevamente y bueno, abierto para una segunda charla, para lo que quieras, seguir profundizando la temática que realmente tiene muchísimas aristas y da Está buenísimo. para hablar un montón y para seguir contándole a la gente de qué se trata. Dale, dale, te mando un saludo. Lo vamos hablando. Gracias, gracias, saludos.